Cordial saludo para todos, mi nombre es Enica Peinado Helves, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el curso Ruralidad y Transformación Social. A continuación, en la presente fase, analizaremos los aspectos históricos del desarrollo rural junto con las consecuencias que estos han traído para Latinoamérica y Colombia. Iniciaremos con un recorrido histórico, posteriormente veremos las consecuencias que estos modelos han traído para América Latina y para Colombia y finalmente cerraremos con una reflexión. Para empezar tenemos que estos aspectos inician con la época de la posguerra, con la teoría clásica y neoclásica, la cual trató el intercambio y la ventaja comparativa denominada por Huhn 1989 de la expansión del núcleo capitalista, citada por Seña 1994, página 14. Luego aparece la teoría estructuralista que inicia en América Latina con el paradigma de centro-periferia, con una propuesta de industrialización pero hacia el interior. Posteriormente, en los años 70, países tercermundistas se enfocan en atender problemas de empleo, la distribución de la renta y las necesidades básicas con programas como el Desarrollo Rural Integrado, DRI, impulsados básicamente por Paul Strink en 1977 y otros economistas del Banco Mundial, que fue luego popularizado por la OIT en 1976. Luego, en los años 80, aparece de nuevo el neoclasicismo, que surge entre los años 70 y comienzos de los 80, con la aparición del resurgimiento del modelo neoclásico con el nombre de contrarrevolución neoclásica, que según Main 1987 se basa teóricamente en la eficacia del mercado con instrumentos para la asignación óptima de recursos. Tenemos la siguiente etapa, que es la Revolución Verde, cuya etapa se centró en la financiación y realización de la infraestructura rural, de la investigación agraria y del suministro de los medios de producción y de la educación por parte del gobierno. Bueno, hacia los años 90 se inicia el periodo o va hacia el desarrollo sostenible, sostenibilidad o sustentabilidad, que empezó a ser utilizado en los años 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, UICN. Es una estrategia mundial y es un concepto que abarca varios aspectos, entre ellos éticos, biológicos, económicos, sociales y antropológicos. Bueno, ahora pasamos a los aspectos históricos del desarrollo rural en Colombia. Encontramos el modelo de industrialización y sustitución de importaciones, cuyo modelo aparece después de la Segunda Guerra Mundial, pasando de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. La idea del progreso descansaba en el desarrollo de los sectores industriales, pues se consideraba que estos eran más productivos que el sector rural. Bien, ahora encontramos el modelo neoliberal. Se da a partir de los años 1990, dando inicio a un proceso comercial que abre la economía a la competencia, con énfasis en el comercio internacional, y se moderniza las instituciones. Es un modelo que busca ubicar al sector agropecuario al mismo nivel de cualquier actividad económica y por esto es competitivo. Se rige por las leyes de oferta y de la demanda. Después de haber visto la parte histórica, vamos a ver cómo esta historia ha traído consecuencias. Entonces, estos modelos han traído consecuencias para Latinoamérica. Entre las que podemos ver, encontramos que algunos países latinoamericanos afianzan y arraigan la cultura agrícola o rural, existiendo menos pérdida de la identidad cultural.
En los países donde existen abandono y falta de inversión por parte de las administraciones políticas y las empresas o compañías privadas locales, existe el riesgo de intervención e inversión de multinacionales quienes explotan y se lucran de las riquezas del sector rural. Estas políticas neoliberales en América Latina, en el marco de la globalización, han permitido el aumento de la brecha de desigualdad en cuanto al manejo del mercado de productos y valores entre los países. Los acuerdos comerciales entre países de América Latina se ampliaron para unos pocos y afectaron a otros. Aumentan los índices de afectación al ecosistema por la exigencia en la productividad e implementación excesiva de químicos agroindustriales. Se necesita la estandarización, regulación y control de políticas de conservación y preservación de los recursos naturales en Latinoamérica. Ahora analizaremos las consecuencias en Colombia. Encontramos la obstaculización de los procesos de desarrollo en gran parte se han visto afectados gracias al conflicto interno armado, las disputas territoriales entre los diferentes grupos armados al margen de la ley han acrecentado el desplazamiento y por ende aumentado la pobreza rural. La extrema pobreza en que vive el sector rural, según Perry 2010, el 62.1% de la población rural vive en condiciones de pobreza, mientras que el 21.5% vive en la pobreza extrema o indigencia. Ahora, las reformas agrarias han sido un fracaso. Por el contrario, han beneficiado a otros sectores, enriqueciendo al que más tiene y empobreciendo al campesino. La poca asistencia técnica y capacitación, la falta de infraestructura adecuada para mejorar los servicios básicos de la familia campesina. Otra consecuencia, encontramos el agotamiento de los recursos naturales debido a las políticas de desarrollo productivo extractivas basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables. En el panorama del posconflicto, a la Ley 160 de 1994 y la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no le ha dado al campesinado el valor que debería, siendo ineficiente e inestable con los programas de restitución de predios. Encontramos la ruptura del tejido social a causa del desplazamiento de familias del sector rural a las zonas urbanas. El sector campesino representa la base para la producción y preservación de la economía colombiana. El desplazamiento masivo de la población campesina hacia las ciudades, lo cual causa índices elevados e incrementa la tasa de desempleo y percepción de inseguridad. Actualmente la tierra se utiliza en la ganadería extensiva y cultivos agroindustriales, como la siembra de la palma de aceite, sustituyendo el uso habitual de la tierra y ocasionando daños irreparables en la misma. Bien, ahora para finalizar, una pequeña reflexión. Finalmente se puede ver cómo los modelos de desarrollo rural que han querido aplicar tanto en América como en Colombia han traído más efectos negativos que positivos en este sector. Las políticas neoliberales que de manera globalizada se han extendido en los países de Latinoamérica han aumentado la brecha de pobreza y la desigualdad en la mayoría de sus países. Para nuestro caso, es claro que el Estado tiene en total abandono al campesinado colombiano y sumado a esto la crisis de violencia interna que vive el país acrecienta la pobreza y el deterioro del tejido social, de tal manera que se necesitan políticas claras que garanticen la sostenibilidad y seguridad del campesinado colombiano. Muchísimas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad.